Esta es una colaboración especial mía para el espacio Punto de Vista de Ecuador en Vivo con su director, en una entrevista que será a quemarropa también, aunque no dentro de mi formato usual. Porque nuestro director, mi amigo, lo cual es secundario, y no va a aparecer eso cuando ustedes vean la entrevista, y este activista y ciudadano decente, luchador y democrático, ha sido llamado el lunes a las 11:30 en la unidad de la justicia que queda en la Amazonas de Villalengua a una audiencia de formulación de cargos por opinar sobre Rafael Correa como él opinó sobre nosotros. Solo que cuando Correa opinó así y en peores términos, eso sí, calumniosos e insultantes, no pasó nada. Cuando lo hizo Alfonso Pérez, sí, pero no que te diga qué cojudo eres, ¿no? ¿Qué cojudo eres? O sea, Carlos. ¿crees que como Rafael Correa no le pasa nada? Tú vas y te portas como Rafael Correa en una concentración. No, Carlos. Comienzo por decirte que esta intervención mía fue una intervención que ocurrió el 11 de abril, cuando estábamos protestando ante el Consejo Nacional Electoral, exigiendo que se respete la voluntad popular. Para esos días teníamos la absoluta convicción de que el presidente había sido Guillermo Lasso y que el Consejo Nacional Electoral estaba tratando de torcer la voluntad popular. Guillermo Lasso nos había asegurado que tenía las actas y estábamos esperando que las presente, pero no queríamos abandonar la lucha, y en un momento dado me pidió espontáneamente Andrés Páez que tome yo también un rato el micrófono, porque él estaba ya cansado. ¿Tú no pediste hablar? No. ¿Pero tampoco te negaste cuando te lo pidieron? No, para nada, porque yo he hecho política toda mi vida y pues sentía ese calor que siente la gente cuando está indignada, cosa que he sentido muchas veces cuando hemos salido a la calle a protestar. ¿Sabes por qué debías negarte? Porque tú has sido así como político toda la vida, también militante social cristiano. Sí, pero eso no me quita mi condición. Yo, antes que social cristiano, soy un ciudadano. Y como ciudadano, dentro del partido o fuera del partido, cuando fui militante, siempre hice respetar mis derechos de militante también. ¿No te saliste de la disciplina? ¿Cuándo me salí de la disciplina? En el momento en que haces una militancia ya evidente en una plataforma por un candidato que no fue el nuestro, aunque lo apoyamos nosotros. Yo colaboré con Cintia Viteri en la primera vuelta a título personal. No involucré para nada el medio de comunicación que dirijo. Además, desde que se aprobó la nueva Constitución, yo ya no soy más social cristiano, porque yo no me reafilié, como exigía la Constitución. Perdona que aclaremos primero esta parte política y luego vamos a la parte de libertad de expresión y finalmente a la parte jurídica, si cabe. Yo quiero que se entienda bien tu actuación y que se comprenda bien mi posición y mi inconformidad. Muy cómodo, ¿no? O sea, cuando te conviene, tú eres un ciudadano. Cuando te conviene, eres un afín social cristiano. Cuando te conviene, eres director de un medio. Tú puedes poner los tres sombreros al mismo tiempo y muy cómodo. Al fin, ¿qué diablos eres? Un ser humano. Y como ser humano, tengo derechos absolutamente irrenunciables en cualquier circunstancia en la que yo me encuentre. Y ese derecho es el de ejercer mi libertad de expresión, mi libertad de opinión. Y eso tendrán primero que matarme antes de impedirme que yo haga uso de ese derecho. Esa libertad, Alfonso, uno no tiene... nace con ese derecho y es irrenunciable. Es lo primero que uno hace, en verdad, expresarse. Lo primero que uno después de respirar, cuando nace es expresarse. grita. Correcto. Y el grito es el símbolo de que estás vivo. Si no gritas, estás Alfonso, muerto. ¿esa libertad no tiene restricciones? ¿O es irrestricta? Y según como la ejerzas, tiene consecuencias. El ser director de un medio, como eres tú, digital, pluralista y crítico, esas dos cosas sí es tu periódico. ¿No te obligaba a pensar en eso? Carlos, te repito, para mí primero está el que yo pueda ejercer mis derechos de ciudadano y mis derechos humanos, de ser humano. Respóndeme, ¿la libertad de expresión es irrestricta? O sea, ¿se puede decir lo que sea? ¿Lo que no se puede es dejar de tener consecuencias? Es irrestricta, pero cada uno tiene que responder por lo que dice. Okay, o sea, tú puedes decirme ladrón aunque yo no lo sea. Sí, y tú tienes el derecho de enjuiciarme si yo no te pruebo. Y tú puedes decirme cobarde aunque yo no lo sea. Yo puedo decirte lo que a mí me dé la gana. Y tú puedes decirme maricón aunque yo no lo sea. Yo puedo decirte lo que me dé la gana. Tengo que asumir las consecuencias
que cause una demanda de tu parte hacia mí por decirte lo que digo. Vamos a eso. Porque hay dos concepciones de la libertad de expresión. Una es la que tú acabas de expresar, otra es la mía que no tiene interés sustentar en este rato. ¿Ok? Pero vamos a la tuya. Vas y te subes a esa plataforma y lo que yo recuerdo en una parte del discurso dices, ¿le gustaría a este fulano que vayamos como un gancho con esos que se agarran los peces grandes y lo vendamos, lo saquemos de Carondelet, jalándolo o de la trompa o de la mandíbula o de la boca? ¿No es eso una incitación a la violencia? De ninguna manera. ¿Eso fue lo que dijiste más o menos? Más o menos. ¿Te acuerdas tú de qué dijiste? Yo me acuerdo exactamente lo que dije. ¿Puedes repetirlo? Yo estaba dando una charla, un discurso que hay que contextualizarlo. Habíamos miles de quiteños absolutamente indignados ante la evidencia que veíamos cada día más firme, que después se comprobó que no había tal, pero en ese momento eso estábamos viviendo. Y estábamos absolutamente indignados porque sentíamos que nos estaban quitando el derecho a elegir. Y ese es un derecho que también es parte de los derechos humanos. Nadie puede elegir por nosotros. Haciendo en ese contexto. Y para defender ese derecho tenías que decir lo que dijiste. En ese contexto, Carlos, porque no hay cómo abstraerse del ambiente sí, en el que uno le torna. Hay jurisprudencia internacional sobre este tema. Para entender tu indignación. Hay que entender el contexto. Indignado. Estábamos indignados miles de quiteños. Y dentro de ese calor y la euforia de ese momento, sí, yo dije, era un discurso que yo lo estaba dando, discurso pequeño, una cosa de 10 minutos. Fue vibrante. Yo me dirigí. Fue valiente. Yo me dirigía a los señores miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pidiéndoles que hagan respetar la Constitución, es decir, que exijan que se respete el derecho de los ecuatorianos a elegir. Peor todavía, ¿quién ha dicho, Alfonso, que el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía es hacer respetar la Constitución? El artículo 158 de la Constitución establece que es obligación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional el garantizar los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. ¿Usa ese verbo garantizar? No, es deber de las Fuerzas Armadas el velar por la defensa de los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Fue el que una vez me recordó el coronel Pazmiño en una entrevista con él. Ya, entonces, el mismo artículo. Entonces dice algo así. No, es que sí. Con eso comienza el capítulo que habla sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El primer artículo, que es del 158, establece que son deberes y obligaciones de las Fuerzas Armadas garantizar los derechos, velar por la vigencia de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. No es usar la interpretación de ese artículo para invocar a un golpe de Estado. Estabas diciendo, tumben a este fulano, ese es su deber. Para nada, absolutamente. Es más, fui expreso en decir que yo no estoy pidiendo que se dé un golpe de Estado. En el mismo discurso lo dices. Pero por supuesto. Y lo aclaras justamente por el temor a esa mala interpretación. Sí, lo aclaro por temor a esa mala interpretación. A ver, ok. Y yo me basaba en un argumento. No, antes de eso, Alfonso. Perdón. ¿Qué estaba irrespetando el jefe de Estado que tú les pides hacer respetar la Constitución a las Fuerzas Armadas y a la Policía? Bueno, como todos los poderes, incluso el electoral, eran controlados por quien ejercía la presidencia de la República, evidentemente él, a través del Consejo Nacional Electoral, en ese momento nosotros pensábamos, entendíamos que así estaba procediendo el Consejo Nacional Electoral, en función de los intereses de Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Por qué no pediste entonces que saquen con un gancho a los del Consejo Electoral que estaba ahí al lado? Porque esas son las marionetas, pues. Las marionetas, los títeres, no importan. Para él esos son desechables. Hay que traer al responsable. Y yo, precisamente en ese momento, lo que dije es, yo no estoy pidiendo que hagan las Fuerzas Armadas lo que yo quisiera hacer. Eso recuerdo en el discurso. Y supongo que luego pondrás el video en esa parte para que se vea y se corrobore que estamos hablando de un hecho cierto. No necesariamente, no son expresiones agradables, no tengo ningún problema en repetirlas, pero
Es un momento en donde lo que digo está dentro de un contexto y no puede ser descontextualizado. ¿Y sabes si te citan por esa expresión o por la otra? Es por esa, Carlos. Es por esa. No es por la del gancho que se usa en la pesca para cogerlo de aquí y traerlo jalado fuera de Carondelet. Es que yo, en mi intervención, lo que dije es que yo no estoy pidiendo a las Fuerzas Armadas que hagan lo que yo quisiera hacer. Porque para eso sería necesario que vayan con un anzuelo de los que sirven para pescar pez de espada, le cojan de la lengua al calumniador de los sábados, le arrastren hasta el Parque del Ejido y le prendan fuego. Eso fue lo Porque que dijiste. eso es lo que yo deseaba hacer en ese momento. Pero tener el deseo de hacer eso de ninguna manera significa que yo esté violando una ley. Yo tengo, por favor, tenemos derecho a opinar, o sea, decir cómo me encantaría meterte un tiro, pero no hacerlo no significa un delito. Si el día de mañana veo una violación o me entero de alguien que ha cometido un acto de pedofilia, yo te prometo, para mí a esa persona habría que ponerle la pena de muerte. Y tengo derecho a decir que para los violadores y que causan muerte de niños, tiene que ponerse pena de muerte. Y que si yo lo viera en la calle, probablemente lo mataría. Ya, pero la responsabilidad de decir eso cuando hablas frente a una multitud como la que hablaste es distinta. Estás generando emulación. Estás incitando una reacción tan dura y apasionada como la tuya, que puede poner en peligro el jefe de Estado que está en Carondelet, que es una autoridad de esta institucionalidad. Bueno, para ser sincero, te diría que esa gente hubiera querido hacer en ese momento mucho más. Sin embargo... ¿Por qué dices eso? Porque la gente estaba realmente indignada. O sea, otros pensaban lo mismo y decían lo mismo, pero no en la plataforma ni en la tarima. Y puede verse claramente cómo el público que está ahí va reaccionando de acuerdo a mi discurso. Interpretaste su indignación y su frustración. Y las partes en donde más duro era, mayor apoyo tenía la gente. Al contrario, yo hubiera podido aprovechar ese momento para decir, vamos al palacio. Una locura. Estoy expresando, salgan desde Quito todos en este rato. Estoy expresando un sentimiento de ese momento. Ahora sucede que no solamente que no puedo decir públicamente mis opiniones, sino que tampoco puedo decir públicamente mis deseos. ¿Qué pasó después del discurso, Alfonso? No, nada, nos fuimos a la casa. ¿No hubo retaliaciones en ese rato? No, para nada. ¿No te siguieron? No. A ver, Carlos. A mí me... Esto fue el 11 de abril del año 2017. El 8 de diciembre del año 2016, yo cité a los ciudadanos de Quito, convoqué, me uní a tantas voces de gente que quería protestar por la nueva vigencia de la ley de plusvalía. Hice un llamado a través de mis redes sociales personales, porque no he utilizado jamás el medio de comunicación que dirijo para asuntos personales. No solo eso, has incluido puntos de vista muy opuestos a los que tú sostienes. Pero obviamente, muy opuestos. Es que no puedo mezclar las cosas, Carlos. Y usando esas redes, yo convoqué a una marcha en Quito al día 8 de diciembre. Y efectivamente la gente salió. ¿Eso fue en las Chiris? Exactamente, sí, y salió mucha gente. Y después de eso es la golpiza que te dan tras chocarte. Después de llegando a Tababela, Carlos, yo bajé acá a Guayaquil para unas reuniones que tenía y regresaba el 11 de diciembre, 3 días después de que hubo o al día siguiente, pero a los 2 días de que hubo la marcha en los Chiris, que fue el 9 de diciembre. El día 11 yo regresaba en Tame de Guayaquil a Quito. De noche llegaste. Llego a Quito a las 8:30 de la noche. Me subo a mi auto y el rato que salgo del aeropuerto y entro en esa parte oscura de la vía Tababela que termina en la interoceánica. Que no es iluminada todavía. Así es. Es muy ancha, doble vía. Un vehículo me golpea por la espalda. Yo me di cuenta. Me golpea a tu carro por la espalda. A mi carro. Me bajé del auto para preguntar qué pasa, por qué me chocan de esa forma, porque fue una forma realmente agresiva. Al comienzo pensé que quien manejaba ese auto había tenido algún descuido, es que estaba esquivando a alguien, no sé, nunca pensé que... ¿Reclamaste a los que se bajaron? Cuando me bajo, se bajan 3 personas,
uno pequeño, atlético, un hombre que era una mole gigantesca. Esta es la mole. Y otra persona. Esa es la mole. Esa mole. Una foto tomada en la Plaza de la Independencia. No, ¿ya? esa foto es tomada en Cuenca. En Cuenca. En Cuenca, durante una sabatina. Esta es una captura de pantalla. Estaba siempre en los actos de Correa. De un video en el cual este hombre terminaba de patearle a una mujer en el piso, tapados por la policía para que no le graben mientras el tipo pateaba a una mujer. Okay. Este es el tipo que se baja y ¿qué hace? Yo en un principio le digo, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me choca? ¿No le dijiste, hijo de la gran puta, qué te pasó? No, Carlos, yo no soy una persona que actúa de esa forma. Yo sí soy mal hablado. Bueno, no, porque yo entendí que era así, tampoco es que me destrozaron el auto. Ok, ¿no? fue un tope. Y ya. aunque hubiera sido, pues, yo no me bajo de esa forma. Tú no te bajas como yo. No me bajo como tú. No, de paso, quizás sí. Tampoco hago ese tipo de cosas, pero quizás es sí una me bajo, ejemplificación. pero no en ese sentido. ¿Ya? Y vuelvo a decir, no creo que lo que he dicho es una mala palabra. Bien, Pobreza, entonces, miseria, corrupción, traición, ataques como estos son mala palabra, por si acaso. Esto es programa para adultos, ¿ok? Sigamos. Entonces, Carlos, lo que yo hice decirle, ¿qué pasa? ¿Por qué me choca? Me dice, no, pues usted nos choca. Me dice este hombre grandote. Ya. Y yo me regreso para enseñarle el auto, decirle, pero vea, y el rato que le das la espalda, le doy, que me viro la cara, yo solamente sentí un golparrón. ¿En dónde? Aquí atrás. ¿Caíste? Y caí inmediatamente al piso. ¿Perdiste el conocimiento? En ese momento no. Me puse en posición fetal y comencé a recibir una andanada de patadas. Yo no tenía tiempo a nada, ni a hablar, ni a decir ¿Se pateaba él o el otro también, el acompañante de él? Y yo supongo que solamente él, a lo mejor el acompañante también. ¿La mujer qué hacía? Y yo en ese momento no me di cuenta que era una mujer. Ella se bajó de la parte de atrás del auto, claro, no hacía ya. nada. No hacía nada. Me imagino. ¿Te dejan tirado ahí? Carlos, yo estaba tirado en el piso, así, no podía ver nada. ¿Gritabas? No podía. Hasta que llegó un momento en el que sentí que no tenía fuerza para mantener la posición. Realmente pensé que ya... Te desmadejaste. Y claro, me relajé por completo. Y los tipos pararon. Seguramente pensaron, ya lo matamos, o está por lo menos... Carlos, no sé qué pasó. Deben haber pasado muy pocos segundos. Cuando yo abrí los ojos, la camioneta de estos señores, de este vehículo americano, ya no estaba. Había un señor que estaba bajándose de una moto roja y acercándose hacia donde yo estaba en el piso. Y yo lo único que hice es levantarme, coger las llaves que llevo de repuesto siempre en la pretina del carro, del pantalón. ¿Ya? A ver, las llaves del carro. ¿Sabes qué? Abreviemos esto un poco porque me interesa llegar a la otra parte en que yo sé que cuando llega luego la audiencia de flagrancia, pues bueno, no te administra justicia. No, pero abreviemos, yo sé el incidente. Okay. Luego vas, los persigues, encuentras unos policías, hay unos policías que te ayudan, correcto. Los policías los capturan. ¿Qué pasa allí? Ahí llegan otras unidades policiales, llegan 2 patrulleros grandes de estos jeeps Kia con oficiales. Y en ese momento, yo que me mantenía lejos de todo esto, en ese momento se ponen a conversar entre ellos y con uno de los oficiales que estaba en el patrullero, que me auxilió. Y en un momento dado viene y me dice, ¿sabe qué, señor? Yo no sé qué podemos hacer porque no hay ninguna evidencia. Le digo, ¿cómo no hay una evidencia? Usted tiene la carcasa de mi celular. ¿No estabas sangrando? No. ¿No se te veían los hematomas todavía? No. ¿No les enseñaste los moretones que tenías? No, Carlos. Ya. ¿No estabas con la camisa? Estaba rota la camisa, la camiseta, pero de todo eso me di cuenta después. Okay. De todo eso yo me di cuenta después. O sea, fácilmente podía ser un invento tuyo. Entonces, que querías joder a los tipos. de flagrancias. Ya para eso había llegado mi hijo. No, hay un detalle importante. ¿Qué le dice un policía que llegó al otro policía que estaba allí? Yo me acuerdo mejor el incidente que tuyo. Ellos se pusieron a hablar y yo me quise acercar a ver qué era lo que estaba pasando, porque yo había tenido la colaboración de la policía. Y luego vi una conversación que me pareció extraña entre el que conducía el auto, que no era este hombre grandote, y un oficial. Entonces me quise acercar a donde estaban unos 6 policías y no me permitieron acercarme. ¿Pero oíste algo que le decía el uno al otro? Sí, le decía algo del Ministerio del Interior. Algo del Ministerio del Interior, sí. Ok. Sí. Vas a la unidad de flagrancia.
Entonces, llevan a los exijo dos que tipos. Llevan a los dos tipos. ¿A los tres? unidad. ¿Estaba la mujer ahí también? A la mujer también. Los Aquí llevan. están fotos tomadas. O sea, no los dejaron ir. No los dejaron ir porque yo insistí que nos íbamos a la unidad de flagrancias, aunque no haya ninguna prueba según ellos. Yo dije, nos vamos a... Yo estaba con mi hijo al lado. Un hecho positivo. No, tú no estabas con el hijo al lado, estabas con tu hijo en el teléfono. No, mi hijo ya había llegado. Fue. Mi hijo, Ok, ya eran dos ustedes. Cuando pasó todo esto, yo estaba hablando por teléfono. Ya. Y yo dejé la llamada abierta, Carlos. Y la persona que escuchaba, con quien yo hablaba, se percata, porque le digo, me chocaron, me voy a bajar, no me cierres. Y el auto quedó abierto. Otra cosa, ¿apareció tu teléfono? Quedó abierto. ¿Apareció? No, pues, el teléfono se lo robaron. Lo que apareció fue la carcasa posterior. ¿Y qué tenía de particular esa carcasa? Que es de una marca de teléfono que no se comercializa en el Ecuador, Carlos. Es una marca que se llama OnePlus. Es un teléfono chino, excelente teléfono, muy barato, pero es extraordinariamente bueno. Entonces, yo la tenía. Ok. Van a la unidad de flagrancia. ¿Y? En la unidad de flagrancias, estos individuos comenzaron a dar una especie de explicación ante un escritorio, mientras yo me tuve que ir al médico para que haga el médico una revisión. ¿En la misma unidad de flagrancias? En la misma unidad de flagrancias. Me demoré más de una hora, porque habían... ¿Esto era 11, 12 de la noche? Esto terminó a las 12 de la noche. Ok. ¿Quién estaba de turno? En la unidad de flagrancias, yo estaba haciendo fila para que el médico me atienda, porque había otras personas ahí en donde más me demoré. El médico me atendió, me dijo, mire, yo sé que le duele, yo no puedo ver nada realmente. Tiene que irse a un hospital para que le hagan un examen de los pulmones, de los riñones. Y bueno, cuando bajé para hablar con el juez, abajo estaban esperando mis tíos, que son abogados, y mi hijo también. Y ¿estaban los policías que capturaron a los tipos? Estaban, por supuesto que estaban. ¿Los dos que primero fueron o los que llegaron después? No. Los dos que primero me ayudaron, acompañaron esto hasta el final. ¿En qué momento se dio la audiencia? No hubo audiencia para mí. Porque cuando quisimos hablar con el fiscal con quien habían hablado los agresores, o el agresor y sus acompañantes, estaba de turno un fiscal que terminaba su turno a medianoche. Cuando yo bajo donde el médico, 10 minutos para las 12, este fiscal se levanta y dice que tiene que irse urgentemente. El que estaba de turno. Mi tío, que es abogado, le dice, no, pero es que usted, pero su turno es hasta las 12. Usted, aquí está la persona, no se va a demorar nada. No dio posibilidad alguna a nada, agarró sus cosas y se fue. ¿Grabaste eso? No, porque ahí no se permite grabar allí. Usar las cámaras. Mi hijo grabó el video, pues digamos que al disimulo, tenía el teléfono en la mano. Ya. Esta parte no se grabó, lamentablemente. Esperamos hasta las 12 que llegue la fiscal. ¿Te acuerdas del nombre del fiscal de turno? No. ¿No te acuerdas? No. Ya. No. ¿Edad más o menos aproximadamente? Unos 45 años tal vez. 11 de diciembre de 2016. 11 de diciembre del 2016. El que estuvo de turno hasta la medianoche. Exactamente. ¿Se puede averiguar quién es? Seguramente. ¿En la unidad de flagrancia que queda en? En la avenida Patria y 18 y 9 de octubre, me parece que es esa. Patria y 9 de octubre. ¿Por el edificio de Cofiec? Sí. Por ahí. Sí. Me acuerdo de Quito todavía. Bueno, ya. ¿Viene el siguiente turno y? Viene la siguiente fiscal. ¿Fue mujer? Sí. ¿El primero era hombre? Era hombre. Ya. Y esta fiscal estaba sumamente ocupada, es la verdad. ¿Ya? Tenía mucha gente al frente y yo tenía ya ahí para entonces, ya tenía mucho dolor. Y le digo a la fiscal, por favor atiéndame, necesito un instante, el médico me acaba de mandar para que vaya a hacerme un chequeo, por favor escúcheme. Entonces me dice, a ver señor, ¿qué necesita? Le digo, mire, yo fui agredido en el sector de Tababela. ¿Le cuentas la historia? Ya. No, es que llegué hasta ahí nada más. Ah. Cuando escucha esto, se regresa frente a unas 8 personas, por lo menos, y le pregunta a otra chica que estaba atrás de ella. Y le dice, ¿este no es el tema que llamaron, por el cual llamaron del Ministerio del Interior? Y la chica que estaba atrás, con algo de pudor, le dice, sí, este es el tema. Y me ¿Eso oíste tú claramente? Pero lo oímos todos los cabos. ¿Quién era el ministro del Interior? José Serrano. Diciembre 11 de 2016. Sí, señor. Anotado. Sí, señor. ¿Ya? Cosa que no me extraña. Después vamos a eso. Y
Dice, este no es el caso Dice, porque llamaron, la chica le dice sí y... Entonces ella me dice, no señor, ¿sabe qué? Tiene que esperar hasta las 6 de la mañana que venga un juez para que ponga una denuncia ante un juez. ¿Y por qué no esperaste? Porque estaba muy adolorido, Carlos. Mi tío me dijo, ¿sabes qué? O sea, creías que podías tener una complicación mayor. Claro. Era escoger entre, ¿me puede dar un derrame de algo? Carlos, ¿O espero hasta las 6? Carlos, mi tío me dijo, mira, no perdamos el tiempo porque aquí no va a pasar nada. Vamos al hospital. O sea, tu vida es primero que... Y fuimos al hospital. Ya. Efectivamente, tenía algo de orina en la sangre. Ya, ¿nunca hubo audiencia, formulación de cargos? Nunca hubo nada. Nunca hubo nada. Por lo tanto, ese caso no está registrado. No está registrado. Pero veo que tomaste fotos. A los ¿Tienes dos, ahí? Sí, aquí tengo fotos. Este es el individuo en la unidad de flagrancias. Ajá. Y miren cómo la identidad corresponde, aunque esto tendría que determinarlo, por supuesto, un perito. No, es el mismo, Ya. es el mismo, porque yo lo vi en la cara. Y es el que aparece acá en esta otra Yo foto. le vi en la cara. Que es uno de los dos que identificaron como de los agresores a Guillermo Lazo cuando salió del Estado Olímpico de Atahualpa. A ver, esto es Eso el mismo es en individuo. Cuenca, eso es en Cuenca, el mismo, es este. Es de ese esto, día. Es en este evento. Ahí está. ¿Ya? A mí, ahora mira, y esta es la mujer. A mí, esta es... Esta es ¿La mujer. esposa quieres decir o la mujer que estuvo en la Esta es la mujer que estuvo en el vehículo cuando me golpearon. Esto es en Cuenca. Ok. A mí lo que me llamó la atención fue esta cuestión. En una reciente visita del presidente Moreno a Carapungo, en el video aparece este individuo en la relación que hace Teleamazonas de Noticiero 24 horas a las 20:26 de esa noche. Esto fue fines de septiembre, ¿verdad? Estuve aquí. No recuerdo exactamente Sí, la no fecha. es en octubre, Debe fines de septiembre. ser. Yo lo denuncié en Twitter. Pero también apareció Carlos al lado de Correa cuando me parece que en Ecuavisa sacaron una breve nota hablando sobre la seguridad que Correa podría llevar a Bélgica. Es decir, el tipo al parecer es parte de la guardia de choque de Correa, también de Moreno, o se infiltra ahí, o del grupo de AP. En todo caso, es de los encargados de atacar en grupo y en pandilla por la noche, como ustedes vieron a sujetos como los de Alfonso Pérez. Y es de una dimensión descomunal. Es decir, un golpe de este sujeto no se lo puede soñar, puede matar a cualquiera. O sea, tu caso quedó en nada. Y ahora tú eres el que es llevado a la fiscalía por lo que dijo en ese discurso. A los 2 o 3 días, un abogado fue a la unidad de flagrancias a ver un parte, alguna cosa. Y no hay absolutamente nada registrado. Lo único que hay son las fotos que yo tengo. Estas, de que esa... Y los nombres de los policías que también los tengo. De que es... los yo policías los que te ayudaron. Los policías que me ayudaron y que después se hicieron los locos. ¿Te acuerdas? ¿Los puedes mencionar? Los sí, tienes. pero también hay que buscarlos. Ahora, volviendo al inicio. Entonces, todo esto fue antes de que yo vaya antes de las elecciones, esto fue antes de aquello por lo que te llaman a esta audiencia de formulación. Antes del discurso del... Esto fue el 11 de diciembre del 2016. Antes del discurso, el discurso fue en abril. Pero esto fue porque ya estabas alborotando en esa época la gente a salir a las calles. Si llamara a la por gente la ley de a las plusvalía y calles, cosas así. Si llamara a la gente a las calles de una manera respetuosa, pidiendo que asistan a una marcha pacífica, eso es alborotar, pues entonces sí, estaba alborotando. No, eso es lo que el 348 del COIP describe como incitación a discordia entre ciudadanos. El discurso que yo di en el Consejo, en el frente al Consejo Nacional Electoral, fue, como te digo, mucho después, fue en abril. Y en ese discurso, como consecuencia de ese discurso, y tomando un video que estaba en las redes sociales, esto es importante decirlo porque lo que está en las redes sociales no es evidencia de nada, pero el canal del Estado, muy ágil, tomó de las redes sociales ese discurso y lo hizo y lo pasó en un medio de comunicación como es el Canal 7. Y con eso, de alguna manera, validó. Lo convirtieron en noticia oficial. Lo convirtieron en una noticia nacional. Para eso sirven los canales del gobierno, porque no son del Estado. Entonces, a raíz de ahí nace esta denuncia de incitación a la discordia entre ciudadanos. Me acusan por haber incurrido en esto. Pero dice, la persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 o 3 años. Tú no has armado a nadie ni has incitado a armarse unos contra otros.
Yo no, en ningún momento. Pero dicen que es por ese artículo que te citan. Pero, claro. ¿Eso dice la citación? Eso dice, estoy demandado por haber incurrido en la causal constante en el artículo 348. ¿Demandado por quién? Del COIP. ¿Quién presenta la demanda de la Fiscalía? La demanda la presenta inicialmente un famoso colectivo, y he verificado que sí existe. Algún día Correa posesionó un colectivo de descendientes de las víctimas de la hoguera bárbara. Entonces, ese colectivo presenta la demanda, pero cosa rara. Pero que sacaste diciendo que había que arrastrarlo, no sé qué, Entonces, pero eso no es lo raro. Lo raro es que debajo de esa demanda, y un documento que ya no me pueden presentar, pero que yo lo pude ver en la Fiscalía cuando fui a rendir mi declaración voluntaria, está todo un legajo con argumentos jurídicos firmado por Alexis Mera, por el abogado de la presidencia, Alexis Mera. Ahora que está de moda los funcionarios sin funciones, por el embajador en Estados Unidos sin funciones, Alexis Mera. Él había firmado el legajo de argumentación jurídica. Él firma la argumentación jurídica en su condición de secretario jurídico de la presidencia. O sea, es un acto oficial de la presidencia de la República. ¿Cómo te vas a defender? Con la verdad y con la ley. ¿Tú crees que sirve? Carlos. ¿Sirve? Mira. ¿Crees que sirve? Sí. ¿Por? Primero, creo que los jueces están siendo ampliamente observados por la ciudadanía. Por otro lado, Carlos, cuando los jueces han sido tratados como los ha tratado Correa, como los ha tratado Mera, como los ha tratado el presidente del Consejo de la Judicatura, cuando han sido mancillados, cuando han tenido que emitir sentencias cumpliendo órdenes, probablemente en contra de lo que les dicta su conciencia y por la necesidad de mantenerse en el cargo, esos jueces, no puedo creer que no estén haciendo uso de esa condición de magistrados de la justicia, ahora que el presidente de la República, Lenín Moreno, ha anunciado y ha evidenciado que él no mete las manos de la justicia. ¿Cómo interpretar que inicialmente ya no sea la jueza Matamoros, célebre por su coincidencia en los fallos a favor de Correa, la que maneje este caso? No puedo hacer ninguna interpretación. ¿No es una señal positiva? Puede ser, no conozco. No, todo lo contrario, Si la Matamoros es la que considera que hay delito y debes ser enjuiciado, pierde credibilidad. Pero si es un juez que no es la señora Matamoros, es uno nuevo, es uno independiente, al revés, es donde yo más cuidado tendría. Carlos, tengo la convicción de que como no he hecho nada malo, no he cometido la violación a ninguna ley, nunca en mi vida he tenido un juicio penal. Tengo la absoluta convicción de que no hay forma alguna de que quienes me denuncian, o el fiscal o la fiscal, prueben que yo haya armado o incitado a armarse a otras personas. ¿Quién es tu abogado? Mi abogado es el doctor Ramiro García Falconi, que tengo que decir, no me cobra por este... Te iba a preguntar cuánto te cuesta. No. Fenomenal gesto de Ramiro. Tuvo la gentileza de ayudarme sin cobrarme un solo centavo. Ok. ¿Algo más? Sí, Carlos. A ver. Yo creo que hay, muchas cosas por decir. Prioricemos las principales, porque nos podemos ir toda la hora aquí, y esto no debe durar más de 20 minutos. Carlos, tenemos que estar pendientes de este caso, no porque se trate de mí. He sido recomendado por buenos amigos y por amigos que saben de derecho, que me vaya del país. Eso te iba a preguntar. Que me vaya por lo menos. ¿Por qué no te fuiste? Correcto. Hasta, digamos, que me vaya el 21 y pase el 23 allá para ver qué pasa en la audiencia, porque la fiscal puede pedir medidas cautelares y que me capturen en ese momento. No es obligación tuya estar ahí. No es obligación mía. Claro, por supuesto. Okay. Pero yo he decidido que yo voy a darle cara a la justicia y yo voy a ir a la audiencia de formulación de cargos para ver si es que la jueza se atreve, viéndome a la cara, a formularme cargos a mí, que he sido víctima de la violencia y no victimario de los ciudadanos, como sí lo ha sido quien está ahora en Bélgica
agrediendo desde allá con epítetos, porque no para este señor, a los ciudadanos. Termino con lo mismo que comencé, qué cojudo. Porque tú eres un idealista perdido, hermano, o sea... Puede ser, Carlos, pero tarde o temprano... ¿Qué falta de sentido de conservación? Temprano. Nietos, familia, hijos, periódico, deudas, hay una cosa que responder. ¿Viste la cantidad de gente más inocente que tú que han guardado? Ajá. Así es. ¿Y no ves la necesidad que tienen de probar que aquí no hay clemencia con nadie, que así como Glass está preso, tú también puedes estar preso? Yo creo firmemente, bueno, es que Glass... No, sí, la comparación es distinta, por pero favor, Glass no nos desviemos de eso. No solamente debería estar preso por vías cautelares, pues, ni acusado por asociación ilícita, pues. Por favor, pues aquí... O sea, a ti te quieren meter preso por una opinión. Ni siquiera con la cual podemos opinión, discrepar, discutir, etcétera. Por exponer un deseo. Ok. ¿Te disculparías por ese tema? Nunca. ¿Lo volverías a decir? Sí, señor. En las mismas circunstancias lo volvería a decir. Ok. Alfonso Pérez, yo sí tengo algo que decir. Yo no tengo la convicción que tú tienes de que la justicia haya cambiado. Sí tengo la esperanza de que la justicia haya cambiado. Porque hay algunas señales alentadoras y sobre todo por lo que al principio, hace un rato refirió Alfonso Pérez. Se fue el elemento de presión y de chantaje a los jueces, que les hicieron irse contra sí mismos por justificaciones que comprendo, pero no comparto. Porque yo muchas veces perdí mi trabajo sin saber cómo iba a comer al día siguiente por mi dignidad y por mis principios. Jamás habría hecho lo que algunos jueces han hecho con su justicia y sus principios, tragárselos, porque si no les costaba el puesto y la familia. ¿Y qué? ¿Mis hijos no comen? ¿Mi familia no come? Yo soy un superdotado que puedo tocar violín un día y al día siguiente hacer entrevistas también. Pero a eso apela él y a eso, en esa parte coincido, apelo yo. A la vergüenza y a la sanidad, en este caso, de quien vaya a ser de juez. Más que por él, por sus principios, por su carrera, por el derecho que alguna vez estudié hasta que me di cuenta que casi todo era torcido, salvo que puedas pagar a los jueces y para que sigan viendo a la cara a sus hijos cuando vayan a su casa de noche. Yo no comparto los términos de Alfonso, como ha sido evidente, pero mucho menos considero que han sido un delito. Yo creo que más que un tipo valiente es un tipo temerario. Yo lo vi fajarse en las calles de Quito contra el régimen de Gutiérrez, jugarse la vida para que después otros farsantes de izquierda vinieron al poder y se tomaran el poder. Eso hizo él sin pedir nada a cambio para que otros gobernaran después. Y eso merece enorme respeto de mi parte. Yo no comparto todos sus principios ideológicos. Él se molesta o se sorprende o se indigna a veces con muchas de las cosas que hago en su periódico. Y nunca me las ha cortado. Nunca me las ha cortado. Ha hecho sus comentarios, sus observaciones. Jamás, ni siquiera una sugerencia. Y es que, mira, ten cuidado con esto. Jamás. Por eso sigo allí más de 3 años y pico. A ese hombre defiendo yo, en ese hombre creo yo, y con ese hombre la justicia ecuatoriana no puede cometer una nueva injusticia. No porque dirige el periódico Ecuador en Vivo, no porque sea casualmente mi amigo, no porque tenga buena relación con algunos grupos de poder, mucho menos por su rancio apellido, que a él y a mí nos importan un pepino, sino el lustre con que llevamos el suyo y el mío. Porque sería un precedente nefasto en esto que quiere ser una democracia, pero sigue siendo una dictadura. Así que comparto la alerta con ustedes y por eso he aceptado esta entrevista inusual. Lunes, 11:30, Avenida de Amazonas y Villalengua. Quienes se dicen amigos de Alfonso Pérez, quienes conocen a Alfonso Pérez, quienes creen en la justicia, vayan. Dejemos el teclado y vayamos a la audiencia. Muchas gracias.